Hola, mi nombre es Roger Bretau y soy director de marketing en GoToClient, y lo que voy a hacer en este vídeo es explicar dónde se sitúan los pain points o puntos de dolor en una estrategia de generación de demanda B2B, es decir, para empresas que buscan ayudar a otras empresas, ¿de acuerdo? Bueno, pues primero empecemos por el concepto de pain points. Como decía en la introducción, los pain points son los puntos de dolor en su traducción literal, ¿de acuerdo? De las personas que pretendemos impactar, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa los puntos de dolor? Pues a nosotros, y a mí particularmente, nos gusta plantearlo como aquello que no les deja dormir laboralmente, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos sobre un director de ventas, por ejemplo, podríamos decir que es posible que no le deje dormir, ¿vale? El hecho de no rellenar su pipeline comercial, es decir, el hecho de no tener suficientes leads o prospectos a trabajar comercialmente, ¿vale? Para cumplir sus objetivos mensuales. Otro pain point, en este caso de un director de ventas, de un director comercial, podría ser que, pese a tener el pipeline comercial rellenado con leads a trabajar, pues que en este caso no se cierren oportunidades, ¿no? Es aquello que realmente les preocupa y mucho. Y los pain points están muy relacionados con los objetivos, ¿de acuerdo? Y los retos, ¿vale? Es decir, los goals y los challenges, objetivos y retos, ¿vale? Nosotros, su nivel de relación es bastante básico en comprenderlo. Es decir, en primer lugar tenemos qué les preocupa a nuestros prospectos, a nuestros leads, a nuestros potenciales clientes, qué les preocupa. Luego lo solemos mapear con una capa superior de análisis, que es la siguiente, es, vale, a partir de qué les preocupa como base, los puntos de dolor, ¿cuáles son sus objetivos reales? ¿Y cuáles son sus retos? Por ejemplo, siguiendo con digamos, el ejemplo que ponía de un director de ventas, pues obviamente un objetivo es conseguir los resultados de ventas, es muy sencillo de comprender, de nivel mensual, trimestral, anual, ¿de acuerdo? Eso sería un objetivo. Luego, el reto, por ejemplo, puede ser la interlocución con otros departamentos. Puede ser un reto en según qué empresa, ¿no? Es decir, a veces sabemos que, aunque no es ideal, marketing y ventas a veces luchan un poco por quién tiene más importancia en la empresa. Eso se puede solucionar con la alineación de los esfuerzos de marketing y ventas, y que se llama marketing, y es Sales and Marketing Alignment. Y esto haremos otro vídeo explicando, pero bueno, un reto es este. Es decir, el director de ventas tiene que lidiar con la presión que le viene de arriba y también la presión que le viene en horizontal, ¿no? Por ejemplo, del departamento de marketing, del departamento financiero. Otro reto, por ejemplo, estar al día de nuevas formas de gestión de oportunidades y un poco más arriba del funnel, gestión de leads, ¿no? Es decir, la tecnología cada vez proporciona nuevas formas de lidiar con los prospectos, los leads, las oportunidades comerciales, etc. Pues cómo ser más eficiente, y eso sería un reto. Se puede convertir en una preocupación, en un pain point, pero no es un pain point principal. Un pain point principal en este caso sería rellenar adecuadamente el pipeline, cerrar las oportunidades, etc. Cierto es que a veces, sobre todo los retos y los pain points, tienen una frontera muy fina, tienen un límite muy fino entre el uno y el otro, y más allá realmente del nombre que le demos, lo importante es conocer, y por esto hacemos este vídeo explicativo, pues qué le preocupa realmente a nuestro cliente ideal, ¿no? A nuestro prospect objetivo, en nomenclatura de inbound marketing e inbound sales, a nuestro buyer persona, ¿de acuerdo? Entonces,
Cuando hacemos el análisis del buyer persona o del perfil de cliente ideal, ¿dónde se enmarca realmente los pain points? Pues en este caso es cuando se hace una estrategia de impacto del buyer persona, ¿vale? Del buyer persona se empieza por un análisis de sus pain points, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensando inicialmente qué es lo que buscaría, por ejemplo, en Google, y luego haciendo un keywords research al respecto, es decir, una búsqueda de keywords. Hay herramientas que permiten hacerlo, pues utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Que permiten realizar un keywords research adecuado. ¿De acuerdo? Luego de tener este análisis, ¿vale? Y soportado mediante Keyword Research, nosotros lo que vamos a hacer es, en la estrategia de contenidos, ¿vale? Estrategia de contenidos, lo que vamos a hacer es mapear los contenidos que pensamos, que ideamos, pensando en esos pain points, en función de lo que solemos llamar las diferentes etapas del proceso de compra, que es awareness en inglés, es decir, toma de conciencia, consideración y decisión. Es decir, en primer lugar, el prospecto toma conciencia de que tiene un problema a resolver. ¿Veis? Problema a resolver, es decir, algo que no le deja dormir, ¿vale? Aquí está en proceso de toma de esa conciencia o ya toma conciencia. En el proceso de consideración, o en la fase de consideración, lo que hace es sencillamente ver formas de abordar ese punto de dolor, esta situación problemática que necesita resolver. Aquí no evalúa, por ejemplo, proveedores concretos, sino que formas de abordar el problema. Una de estas formas es no hacer nada, o sea, se puede considerar como una forma de abordarlo, ¿vale? Pero que se entienda que en la fase de consideración vamos un poco más arriba de lo concreto, ¿vale? Y en la fase de decisión, aquí sí que una vez seleccionada la forma general de abordarlo, sí que se buscan soluciones concretas, y dentro de estas soluciones concretas, pues en el caso de que quien ofrece estas soluciones concretas sean potenciales proveedores, pues se selecciona a uno de estos proveedores, ¿de acuerdo? Recordemos que en el marketing, en las ventas B2B, no es un proceso de decisión, el proceso de compra, me refiero, basado en el impulso, ¿de acuerdo? Todo lo contrario, es decir, es un proceso de decisión en el que entran muchas personas. LinkedIn, por ejemplo, he leído estudios que dicen que hay una media de 5,3 personas que influyen en el proceso de decisión de compra. Hay otros estudios que dicen incluso más personas, hasta un total de 8 o 9, ¿de acuerdo? El número no es tan relevante, sino comprender que la decisión en B2B nunca está en manos de una sola persona. En relación a quién impactamos nosotros como empresa para trabajar con esta empresa objetivo, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo, saber qué haremos en cada una de estas tres fases de las cuales he hablado. Y, como he dicho, todo parte del análisis de los puntos de dolor. Obviamente, el trabajo de análisis de pain points se puede hacer más o menos exhaustivo. A nosotros, lo que nos gusta hacer en relación a que la información obtenida sea verídica, sea lo más precisa posible, es, primero, como he dicho, lo que hacemos es un análisis conjuntamente con el cliente, porque obviamente nosotros somos una agencia, ¿vale? De lo que a sus clientes potenciales les preocupa, es decir, un estudio de pain points, ¿vale? Es decir, les pedimos que nos den todo lo que saben de sus clientes, sobre todo relacionado con lo que les preocupa, con lo que posiblemente buscarían en Google,
con la información que tiene el equipo comercial, los obstáculos, las objeciones que se han encontrado con más frecuencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, cuando nos es posible, nos gusta corroborar toda esta información. ¿Cómo lo hacemos? Pues en ciertos casos podemos llamar a ejemplos de este tipo de personas, es decir, a clientes de nuestros clientes para corroborar esta información. Y en otros casos podemos pasar encuestas online cuando la masa crítica necesaria de público es mucho más amplia, ¿de acuerdo? Esta es la estrategia que solemos seguir. Esta segunda fase no siempre nos es posible, pero realmente nos sentimos cómodos haciéndola porque realmente aporta, digamos, una capa más de calidad al trabajo que se hace, ¿no? Y todo esto enmarcado, ¿vale?, en el análisis global de los buyer persona, que, como he dicho, parte sobre todo del análisis de pain points y luego, como he dicho antes, pues de los objetivos y de los retos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues se hace la estrategia de contenidos, ¿vale?, en base a las 3 grandes fases que he citado antes, ¿de acuerdo? Un ejemplo que podríamos tener de cómo utilizar los pain points para elaborar una estrategia de contenidos o para elaborar un contenido. Por ejemplo, si nos damos cuenta que nuestro lead objetivo, a nuestro cliente ideal, le preocupa pues formas de rellenar, de obtener opciones de hacer llamadas comerciales, en el fondo lo que estamos hablando es de generar leads de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase de awareness, en la que el prospecto o toma conciencia de la situación a resolver, o bien ya la ha tomado, se podría elaborar un contenido que aludiese a la importancia de rellenar el pipeline mediante un flujo, y le podríamos hablar de sistemas, ¿vale? Sistemas de hacerlo. En la fase de consideración, ¿vale?, lo que está haciendo es abordar metodologías de hacerlo, formas de aproximarse al tema, ¿no? Entonces, uno de estos sistemas podría ser utilizar campañas de PPC, por ejemplo, si vamos a por un director comercial, pues LinkedIn Ads, ¿de acuerdo? Es un ejemplo solo, pueden haber otras formas, ¿eh? Campañas de LinkedIn Ads para generar leads que correspondan con el perfil de cliente ideal. Bien, pues en este caso la última fase, la decisión, pues lo que haríamos para plantear un contenido o una oferta adecuada sería, en este caso de ejemplo que poníamos, pues simplemente pues nuestros propios servicios de, en este caso, generación de leads, ¿no? Recordemos que al principio, en la fase de toma de conciencia, habíamos hablado de pues crear un contenido tipo ebook, de pues la importancia de conseguir un flujo continuado de leads que se puedan convertir en oportunidades para la empresa. Luego, en la fase de consideración, pues hablaríamos de una o varias formas de hacerlo. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto eran campañas de LinkedIn Ads, es decir, campañas activas controlando el coste por lead, ¿de acuerdo?, e intentar optimizarlo. Y finalmente lo que podríamos hacer es plantear una oferta al respecto de nuestros servicios de captación de leads, por ejemplo, con una breve consultoría gratuita de 20 minutos sobre el tema, que a su vez nos serviría muy bien para determinar si esta empresa que se interesa por ello, pues podemos trabajar con ella, es decir, si hay encaje de la parte proveedor, que seríamos nosotros, y de la parte cliente, que sería en este caso ella. Y eso se puede conseguir también en el caso de no solo venta de servicios, también venta de producto, ¿de acuerdo? Simplemente hay que pensar la estrategia en global, ¿vale? Y como he dicho al inicio de todo, partir del concepto de pain point o puntos de dolor. Recordemos que es aquello que no le deja dormir, aquello que necesita, digamos, resolver.
¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre los pain points. Trataremos otros temas, esperemos que os gusten y bueno, iremos nutriendo el canal. Hasta la próxima.